buenos días, queridos alumnos. En esta mañana estamos iniciando el curso, séptimo curso ya para ustedes, Aconsejamiento en Crisis. ¿No? Ustedes han llevado ya una secuencia de cursos paralelamente hasta hoy. Seguramente que ya atesoraron, ya guardaron muchos conocimientos al respecto de cómo aconsejar. Sin embargo, vamos a hacer una introducción previa en esta hora para que ustedes puedan ubicarse dentro de lo que vamos a desarrollar a continuación en las clases posteriores, ¿no? Muy bien. Primero vamos a poder internalizar qué es una crisis, ¿no? Tal vez lo han mencionado, quizá no. Una crisis deriva del término krinein en inglés, que significa decidir. Cuando alguien está en un momento de no saber qué decisión tomar, no sabe si es mejor esta decisión o la otra, qué camino seguir. ¿Por qué? Porque sabe que en ese instante va a haber un lugar a un cambio, es decir, a romper la homeostasis, lo normal, lo acostumbrado, lo habitual, la rutina. Entonces, cuando la persona se ve frente a algo que va a dar un cambio en su vida, entonces se siente en una crisis porque sabe que ese momento de crisis puede ser para mejorar o para empeorar la situación. Entonces no quiere equivocarse. Y aún a pesar de que no quiere equivocarse, él tiene su gusto propio, que otros pueden decirle no, te va a ir de lo peor. Entonces su inclinación personal puede decirle haz esto, le dicen no. Y se ve tan abrumado por lo que puede pasar a continuación, que entonces se siente en una crisis. Pero crisis no es el evento en sí que lo hace llegar a este estado de duda, de bloqueo, sino que es ya la reacción de la persona. Eso es lo que se denomina crisis, ¿no? El momento de discernir, el momento de que tiene que decidir, el instante en que no sabe qué hacer, la persona se siente en crisis. ¿Y quién es un consejero, ¿no? Ustedes están llegando a ser consejeros familiares. De paso, una vez más, felicitaciones por esta tarea, por este empeño, por esta delicada acción que estás tomando de prepararte para poder ayudar a que otros encuentren la llave que esté en sus manos para resolver sus problemas. Esa es la tarea de un consejero, ¿verdad? El consejero es ese alguien a quien se acude durante una ocasión en crisis, ¿no? Ese es el consejero. Es decir, tú eres un consejero, estás preparándote para ser un buen consejero. Y ya que te estás preparando para ser un buen consejero, es muy importante que tú puedas pedir ayuda del consejero, de los consejeros. Y tú sabes que Él es Dios. Qué maravilloso es un consejero cristiano, un consejero sólido en los principios religiosos que tiene, que una persona que niega a Dios, ¿no? O simplemente no le importa los principios que Él ha establecido para el ser humano. Entonces, he allí que radica la importancia de ser un consejero cristiano, que debería ser tu objetivo, ¿verdad? Muy bien. Como consejero, tu trabajo es anticiparte, prevenir la crisis, y si ya vino, pues entonces ayudar al paciente, al cliente que viene frente a ti a poder recuperarse de esa crisis, a poder salir de esa crisis, ¿no? Airoso. Lamentablemente, quienes van a venir a tu consulta son personas que ya están en crisis, ¿no? Que no se anticiparon al hecho, al evento, y vienen ya con una causa extrema de estrés, que ya es el distrés, ¿no? Vamos a hablar posteriormente del estrés también. Y tú te habrás dado cuenta en la preparación ya previa al curso, te habrás puesto a analizar tal vez que por qué unas familias se sobreponen a un severo estrés o a un severo evento, acontecimiento, a una tragedia, con un esfuerzo mínimo, mientras que otras sucumben, ¿no? Con el mismo problema, algunas personas salen airosas en breve tiempo, y otros con ese mismo problema realmente les cuesta tal vez meses, años, y a veces hay pérdidas
¿no? Rompimiento de la familia, de las relaciones. ¿Y qué es lo que hizo o hace la diferencia? También vamos a poder mencionar en el transcurso de esta clase. Otro de los objetivos o un objetivo principal del consejero, en este caso tuyo, es poder ayudar a la persona necesitada a aceptar su responsabilidad en este evento, en las causas, en los porqués de él se siente en este momento así, y también la responsabilidad de salir airoso posterior a esta situación. Vamos a mencionar también qué es una crisis matrimonial, ¿no? Eres un consejero familiar, por lo tanto estás preparándote específicamente para crisis de eventos familiares, de fondo familiar. Muy bien, es cuando un matrimonio se siente, ya dijimos que es crisis, ¿no? Es una decisión, es un momento de duda, un momento de discernimiento, un momento que estás obligado a tomar una decisión. Entonces, dentro del matrimonio, la pareja se encuentra, o uno de los cónyuges, se encuentra en este justo instante de crisis que sabe que va a llevarlo hacia una dirección o hacia otra dirección. Entonces puede avanzar hacia el fortalecimiento, hacia el enriquecimiento, la mejoría, o bien también pasar a la insatisfacción, al dolor, al caos, en algunos casos incluso a la disolución. Hay algunos elementos comunes en una crisis. Por ejemplo, si podemos separar 4, el primero es el suceso, el hecho en el que se genera el problema, es el inicio, lo que si se pone a pensar qué lo llevó a este estado, va a encontrar ese motivo. Luego viene el estado vulnerable, vamos también en un instante a hablar de la vulnerabilidad que es ser vulnerable, y también en ese estado en que se encuentra la persona que se siente realmente tan afectado, que se siente incapacitado como en otro momento normal a poder tomar una decisión, y esa incapacidad por la vulnerabilidad que está atravesando lo hace sentir en desventaja hacia la determinación que pueda tomar, y eso es realmente riesgoso, incluso puede llegar a ser muy lamentable. También tenemos el factor precipitante, ¿no? El factor precipitante es las secuelas que lo hicieron ser vulnerable, las secuelas que hicieron llegar a este estado, a este conflicto familiar, que tiene que ver lógicamente mucho con el hogar de origen, con su infancia, con su niñez, con todo aquello que lo llevó a esta situación en su vida, sabiendo y reconociendo que nosotros, cada uno de los seres humanos, somos un cofre lleno de experiencias. Te puedo preguntar, ¿cuál es tu nombre? Tú me dices tal vez, ¿no? Josefina Ramírez. ¿Quién es Josefina Ramírez? Un cofre lleno de experiencias. ¿Qué experiencias? Las experiencias donde él o ella se ha desarrollado desde el momento previo al nacimiento y posterior hasta la edad actual que tú tienes o que los clientes que van a venir a ti lleguen a tener. Entonces, es muy importante reconocer que las reacciones que tomemos o la crisis que enfrentemos tiene que ver no solamente con el instante o con el evento que ocasionó esta crisis, sino con todo lo anterior, recordando que eres un cofre lleno de experiencias. Y finalmente el estado de crisis activa, que tiene que ver con el distrés, con aquella incluso bloqueo emocional, con aquellas reacciones que puedan perjudicar tu salud física, biológica, no solamente tuya, sino de los seres amados que te rodean, ¿no? Si es tu hogar nuclear, esposo, esposa, hijos. Y si es tu hogar de origen, padres, hermanos, familiares de tu mismo entorno. Correcto. Antes de ir a los pasos del proceso de aconsejar, vamos a mencionar algunos tipos de crisis, cómo se agrupan las crisis, cómo se separan o dividen las crisis. La primera tenemos las crisis menores, que son parte del proceso de nuestro vivir, del habitual, de lo normal, de lo cotidiano en la vida de una persona, y dentro de la familia igual. Tiene que ver, por ejemplo, con
¿no? Con el drama normal de la vida. Quizá tienes un niño de 3 años, 4 años, tuvo una caída, se cayó de la cama o se cayó en la calle, se raspó la pierna, ¿no? Se rasuró la carita tal vez, lloró mucho, se rompió la cabeza. Entonces hay discusión, conflicto entre los cónyuges, ¿no? Los papitos. Es una crisis menor, normal, habitual, propio de la vida, ¿no? Tal vez al hijo de 16 años, 18 años, se le dio la llave, ¿no? Para que pueda manejar el carro, lo chocó, el auto es un poco nuevo, parte de la vida, pero que realmente tiene una solución, son crisis menores. Otra crisis podría ser, por ejemplo, ¿no? La suegrita llama y anuncia que está por llegar a enseñarles realmente cómo se debe vivir, ¿no? Entonces eso te afecta bastante porque sabes que la suegrita llega solamente 2 veces por año, pero cada vez que llega demora 6 meses, ¿no? Entonces es un problema que ya lo lleva a sentirse en crisis, ¿no? Ubicarse dentro de este término, de esta situación llamada crisis. Tenemos también las crisis situacionales, ¿no? Que son ya más graves. Dentro de esto, por ejemplo, encontramos a las experiencias que determinan un posible o al borde o ya ejecutar el divorcio. Tenemos, por ejemplo, un aborto, ¿no? Sea provocado o realmente sea propio del organismo y que te llevan pues a una situación muy afectada y te sientes en crisis, ¿no? Por ejemplo, esperabas tu hijito con mucho amor y de pronto se vino el bebé, no lo puedes tener, tienes allí acomodada su cunita, su ropita, sus juguetes. Entonces es una crisis realmente situacional bastante lamentable, ¿no? Una violación, quizá un accidente también, tiene que ver con este llamado crisis situacionales. Tenemos posteriormente las crisis de maduración, que son las etapas de la vida de una persona, ¿no? Pero eso tiene que ver con crisis, por supuesto que sí. Las etapas llevan a un estado de cambios, ¿no? Rompimiento de la homeostasis de esta etapa que está culminando y por lo tanto te ves inmerso en una crisis. Por ejemplo, ¿no? El cambio de niñez a la adolescencia es una etapa de crisis. Término de adolescencia a la juventud, ese paso, ese lapso, es un momento de crisis por las situaciones que vas a verte de pronto, ¿no? Sobre ti, que tienes que tomar decisiones, a veces fuertes, a veces si has tenido una vida mejor formada, de acuerdo a la preparación de tus padres para ser padres, entonces vas a sentirte mejor encauzado, como que este cambio en las etapas van a ser más sobrellevaderas, más sencillas de poder pasar, ¿no? De una etapa a la siguiente. Porque vamos a ver luego la principal tarea de un padre es enseñar a su hijo a que llegue a ser un individuo. El niño por sí mismo va a volar en el sentido hacia llegar a ser un individuo y la tarea del padre es de permitirlo que llegue a ser así, ¿no? Por ejemplo, tengo a mi hijito de 12 años, ¿no? Está tal vez al término de la niñez, inicio de la adolescencia, pubertad, primera parte de la adolescencia. Entonces, hasta ahora él ya, ¿no? A esta edad, sabiendo que la formación es de máximo 0 a 3 años, luego se amplía hasta los 7 años y posteriormente hasta los 11 o 12 años. Entonces, sé como madre que estoy en esa exactitud, ¿no? En esa tal vez emergencia de poder hacer lo último que me corresponde hacer, entre comillas, esta palabra último, en esta etapa, ¿no? De niñez. Pero luego hay momentos que siento, ¿no? Que ya está iniciando la siguiente etapa y a veces tanto él como los padres nos sentimos instantáneamente en esa crisis, ¿no? Por ejemplo, con sus dudas, sus deseos, ¿no? Su deseo ya de independencia mayor que es propia de la adolescencia, entonces nos hace sentir en ese instante, ¿no? En crisis rápida, instantánea,
o momentánea de cómo reaccionar nosotros, ¿no? Y él también, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos crisis, por ejemplo, cuando se pasa el juego de adultez, la adultez, sobre todo las damas, ¿no? Hacia la tercera edad, ya se siente en crisis, de repente ve su cabello muy blanco, ¿no? Las patitas de gallo muy señaladas, se mira en el espejo, ¿no? Las etapas también, tanto en el varón climaterio, la señora en la menopausia, todo eso hace que se genere una crisis y que esta persona va a tener que ubicarse para ver cómo sale de este problema, ¿no? Hay algunos pasos en el proceso de aconsejar, vamos a mencionarlos, son 5 según Laurence Brammer y Norman Wright. La primera es crear una relación entre el que ayuda y el ayudado. Es muy importante esa sensación de empatía que debe llegar a sentir el cliente, esa sensación de que le importas, hasta la mirada que tú puedas dar al cliente ya te está formando para ser un mejor consejero, porque el cliente cuando está frente a ti espera ser leído, no ser comprendido, no tener que decirlo todo y que tú ya lo entiendas. Viene demasiado vulnerable, afectado, con una diferenciación ínfima, por lo tanto es muy importante tu calidez, tu trato, hasta tu rostro, la postura que tomes, la mirada que le des, la voz, cómo te diriges a esa persona, la postura al sentarte, ¿no? Por ejemplo, como consejero, te acuestas para atrás, estarás diciendo que te importa menos, estás tan relajado que su problema no es el tuyo, ¿no? También si tomas una postura de repente un poco, ¿no?, cansada, estás aburrido y no te gusta de ese momento o detestas la consejería y no sé por qué la estudiaste, pero sin embargo si tomas una actitud, ¿no?, inclinada levemente hacia la persona, una mirada fija pero a la vez empática, entonces estarás demostrándole para empezar ya cuán bien te sientes frente a él y cuán deseoso estás de poder ayudarlo. Pero también lógicamente te ayudan aquellos conocimientos que tú tengas para poder trabajar con la persona, ¿no? Y también crear una relación entre ambos donde tú puedas sentir y él también de que se necesitan, ¿no? De que son realmente, hay una relación directa, ¿no?, horizontal en esta realidad. Y hay un texto en la Biblia de Juan 16, 7 al 13, en las diapositivas seguramente lo vas a recibir para que tú puedas ayudarte, ¿no?, de cuán importante y por qué es necesario que puedas desarrollar esa posición con tu cliente, ¿no? Tenemos también el segundo paso, que es explorar el problema. Esta semana estuve dando terapia a una jovencita, a una dama, a escasos meses de matrimonio, ya de fijado la fecha, ¿no? Cuando iban a iniciar ya todos los preparativos, de pronto la relación se ve en una separación y es indudable la situación en la cual ella se siente, ¿no? Se siente en una crisis muy fuerte y ella lógicamente fue a pedir ayuda. Analizamos con ella ya es profesional, ¿no? Ya tiene su edad para poder casarse, pero analizamos con ella el porqué del conflicto, ¿no? Y cuando ella empieza a narrar sus reacciones, ¿no?, los cuales ocasionaron en la otra persona el límite de soporte o de tolerancia, entonces hemos estudiado, ¿no?, de qué está lleno su cofre. Hemos podido observar, estudiar toda la infancia de la persona, ¿no? Pedí que hiciera un genograma, esta señorita, un genograma de las relaciones antecedentes, ¿no?, en sus familiares. Entonces todo eso le va a ayudar a ella a poder ubicarse y poder reconocer de por qué ella es así y poder como consejero, ¿no?, en este caso como terapeuta, poder entender y poder ayudarlo en su sanación, en su desarrollo, para que ella pronto, esperamos,
¿no? Se pueda conciliar nuevamente, ¿no? Puede haber una reconciliación entre ellos, pero que ella puede estar preparada para el futuro hogar que espera formar. También tenemos decidir qué acciones, qué medidas, qué tratamiento, ¿no? voy a dar a este cliente. Y el paso cuarto, pasar a la acción y proceso práctico, no solamente se queda en la terapia o en la consejería, sino en la práctica de lo que estamos acordando tanto consejero como el cliente, y observar los resultados, ¿no? Finalmente, terminar la relación de consejería alentando al cliente a que aplique lo aprendido y emprenda. Esto es importante, por favor, aprende el camino por su propia cuenta, porque el ser consejero no significa eso, ¿no? Viene el cliente, tú le das los consejos, las soluciones, le dices anda y haz esto y lo vuelves dependiente de ti. Eso no es la intención del consejero. El consejero es importante, ¿no? Ayudarlo a que él reconozca su responsabilidad, ayudarlo del por qué es así, ayudarlo a ser consciente del problema y ayudarlo también a que él pueda encontrar, pueda reconocer, pueda saber que en él, en sus manos, tiene esa llave poderosa para resolver y solucionar su conflicto, ¿no? Y también ayudarlo a poder ubicarse y a poder mejorar ese estado de vulnerabilidad que tiene, incrementar su diferenciación, ese yo diferenciado, para, si es que no conoces todavía el término, vamos a tocarlo en breve, para que pueda él estar capacitado para tomar la mejor decisión en este momento de crisis. Hablábamos hace un momento acerca de la importancia de la empatía, ¿no? Porque decíamos es un elemento importante en una consejería, digamos una consejería efectiva. Nunca nos olvidemos. ¿Qué significa ser empático? ¿Qué quiere decir empatía? Quiere decir ver al otro a través de tus ojos, ¿no? Ponerte en el lugar de él. Y hay un texto hermoso en la Biblia, está en Gálatas 6:2. Dice también acá, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿no? Hay textos muy hermosos que en las diapositivas que recibas vas a tenerlos, como Romanos 12:15, pero es útil, ¿no? Útil recordar siempre, cuando el cliente esté frente a ti, a que tienes que mirar y contemplar aquel problema del cual te está hablando y ver con tus ojos a aquella situación, y de esa manera el cliente pueda sentir que estás enfrascado, ¿no? Estás aliado, estás junto con él, ¿no? Allí en un yugo útil para él, aparte de la necesidad también de grupo de apoyo que pueda requerir. También vas a poder recibir dentro de las diapositivas del tema muchas frases que van a ayudarte a que la persona, el cliente, se sienta en una relación horizontal contigo, a que el cliente pueda observar cuánto le importa aquello que le estás contando, que realmente estás, entre comillas, incluso hasta desesperado por comprenderlo, entenderlo, saber cómo se siente. Pero algo importante que jamás debes olvidar, tal vez ya conoces y te reitero, que cuando viene el consejero delante de ti, siempre, 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 en la primera consejería tú tienes que lograr de que el cliente pueda mencionar de manera literal el objetivo por el cual él ha venido a buscarte. Porque te va a hablar, por ejemplo, vamos a imaginar, de su pasado, ¿no? De la violencia entre sus padres, quizá algún abuso de algún tipo que él recibió, del rompimiento de su noviazgo hace un instante o hace poco. Te va a hablar de las relaciones con su hermano, ¿no? Va a querer que se solucione la relación entre sus padres, va a querer todo a la vez, ¿no? Es una persona abrumada por la situación, simplemente necesitaba un punto más
para que ya ese cofre se rebalse de las experiencias que lo abruman y que realmente ya al sentirse que no puede más solo, busca ayuda y hace muy bien, ¿no? Porque de lo contrario estaría una persona, ¿no? Tal vez hundiéndose en un pantano, y eso es importante comentar con el cliente, ¿no? Felicitarlo y decirle: has hecho lo ideal al venir a buscar ayuda, a buscar consejería. De lo contrario estarías haciéndote ahogar en un pantano y te das cuenta que necesitas ser ayudado para no ahogarte. Entonces te coges con tu propia mano de tus cabellos para poder salvarte, pues igualmente te vas a hundir, ¿no? Es importante que transmitamos esta idea con el cliente y ayudarlo a que él pueda sentir que solo no se puede ayudar, ¿no? Necesita una ayuda profesional en este momento que está en crisis y que se ve realmente afectado biológica y fisiológicamente también. Hay muchas de las palabras que se puede emplear para estar en sintonía con el cliente y que se sienta sintonizado por tu atención. Por ejemplo, por lo que entiendo, usted considera que, ¿no? Para mí es como si usted estuviera diciendo: estoy bien, sí, te va a decir la persona, y ¿no? Así es que usted se siente, puntos suspensivos, ¿no? Se siente tal vez abrumado, desesperado, al borde del precipicio, qué sé, ¿no? O tengo la impresión de que usted lo que me quiere decir es lo siguiente, porque a veces te van a redundar tanto y tampoco es útil, ¿no? Que en la primera cita te redunde todo y que tú no logres entender nada ni hablar nada. Es importante tu habilidad que ya has adquirido hasta ahora y que vas a continuar adquiriéndola para poder direccionar, ¿no? La narración o la situación que te quiere expresar el cliente, ¿no? Muy bien. O también, ¿no? Al escucharte me parece que, etcétera, ¿no? Mencionar algunas conclusiones. Bien, vamos a comprender también, porque considero útil que consideremos en este instante acerca de la teoría boweniana de los sistemas, ¿no? Tal vez las palabras que te menciono son un poco no tan conocidas para algunos que van a ver este video, pero es algo sencillo en su explicación. El concepto más importante en la teoría de Bowen, ¿no? Que trabaja la teoría sistémica dentro de la terapia familiar, el concepto más importante en su teoría es la diferenciación del yo. ¿En qué consiste esto, no? ¿En qué consiste tener un yo diferenciado? En que la persona, ¿no? Por ejemplo, tú estás rodeado por 1001 personas. Entonces, la persona es diferenciada, tiene un yo altamente diferenciado cuando tú vas a ser siempre tú, es decir, es ese ente, ese individuo con los valores que tienes, que te acompañan, que te han formado, con esa firmeza, con esa convicción, con esa seguridad, con esa posición, ¿no? En la persona que tú eres, en el individuo que has llegado a ser, a pesar de las influencias o a pesar de las opiniones o a pesar de que todos te quieran jalar cada uno por su lado. Es importante que tú puedas mantenerte tal y conforme tú decidirías, de acuerdo a tu posición, de acuerdo a la idiosincrasia que te has formado, de acuerdo a los valores que tienes y que son parte de ti, ¿no? Tú y tus valores son realmente indisolubles, ¿no? Pertenecen. Tú estás lleno de los valores que has adquirido en la vida, las experiencias, la forma en que te formaron, etc. Pero es importante tener siempre un pensamiento crítico en toda situación. En este momento estoy hablando de ti como consejero, pero también hablo para que tú puedas hablar y poder direccionar a tus clientes. Repito, es útil que toda persona pueda tener y esforzarse en poder adquirir un pensamiento crítico, para que de esa manera lo que te dicen, ¿no? Hay medios de comunicación masivos, las personas mismas, tus amistades, todos los que te rodean, la familia que es extensa, los libros que tú lees, los profesores que tengas, ¿no? Todos van a darte allí una lluvia de multitud de opiniones, de ideas, de temas, de realidades.
pero es importante que con el pensamiento crítico que has adquirido o que estás adquiriendo, que es necesario que adquieras, puedas realmente separar y rechazar aquello que no está de acuerdo a lo correcto, a lo justo, de acuerdo a tu criterio, ¿no? A los valores que has adquirido, y poder obtener y poder mantener, poder ayudarte. Para ello, lógicamente, es muy necesario tener conocimientos previos de cada tema, de cada situación, de cada aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos tú y yo? ¿Cómo respondemos? Tiene que ver bastante o mucho o casi totalmente con lo que hemos captado en nuestra escuela de cómo ser esposo, esposa, de cómo ser padre o madre, de cómo ser hijo, hermana, etc. Y esa escuela, ¿no? Que tal vez sin matricularte has asistido, es tu hogar de origen, ¿no? Tu familia de origen. Y cuando una pareja pues forma un hogar, se casan, realmente están uniendo dos familias de origen, ¿no? La tuya, la de ella o la de él. Ambos cónyuges traen a su hogar nuclear que están formando, su familia de origen, y entonces eso realmente hace que traigamos nuestro propio yo a nuestro nuevo hogar. Mencioné hace un instante a la frase boweniana de niño a individuo, y voy a repetirla, que Bowen pensó que la tarea de un hijo es ser un individuo. ¿Por qué es tan importante que nos sumerjamos en esta idea, ¿no? Y que la tarea de un padre es permitirlo? Porque la vida está compuesta en base a familias, ¿no? Sabemos que la familia es la célula básica de la sociedad. Entonces, la familia está compuesta por padres e hijos, ¿no? Estos niños llegarán a formar sus nuevas familias y ¿no? Así consecuentemente. Entonces es muy importante poder hablar mucho de este sistema o subsistema padres y el subsistema hijos, el subsistema cónyuges. En las clases posteriores y futuras vamos a trabajar bastante acerca de aquellos eventos que nos ayudan a poder mantenernos, a poder ubicarnos, aquellos eventos que necesitamos, tanto como consejeros, como también necesitan los clientes, reconocer que son los más caóticos, los más estresantes, los más desesperantes, los más asfixiantes y lamentables, y para los cuales como consejero vamos a prepararnos para ayudar a esas personas que van a venir por lo general en estos eventos, a que podamos ayudarlos, ¿no? Porque cuando hay eventos, como mencioné, ¿no? Las crisis menores muchas veces no van a venir, tal vez vengan algunos clientes en las crisis situacionales que ya mencioné, o también en algunos también hay crisis con riesgos estadísticos, como por ejemplo, esos son excepciones, como por ejemplo un hijo de pronto llega a la adolescencia y le diagnostican un cuadro de esquizofrenia, lo tienen que internar, y eso afecta enormemente a la familia. De pronto es algo inesperado, ¿no? en lo absoluto, y que no termina, sino que tiene que continuar, como por ejemplo un accidente en algún miembro de la familia que lo deja incapacitado, ¿no? Es un evento de crisis de riesgo estadístico, llamado así, pero tiene que ver con aquellos casos inesperados, muy lamentables, y que no se acaban, sino que continúa, ¿no? esa consecuencia de este evento. Y también no mencioné, y cabe la oportunidad de mencionar, las crisis por desastre, ¿no? Como son pues los sismos, ¿no? Son las guerras, los terremotos, etc. Cuando hablo de alta diferenciación, ¿no? Para ya ir cerrando este espacio, esta clase, es muy importante reconocer el equilibrio que debe haber entre la autonomía, entre nuestra posición, entre nuestros valores, entre lo que soy y la vinculación con otros, ¿no? Lo contrario a la alta diferenciación sería la baja diferenciación, que es una persona pobremente diferenciada, es decir, que se siente abrumado, influenciado por los demás. En la siguiente clase estaremos hablando de vulnerabilidad y estaremos iniciando otro tema importante dentro de tu preparación como consejero familiar. Te agradezco mucho, que tengas una bonita semana
y que realmente puedas gozar de esta experiencia para lo cual te estás formando al ser un consejero, y mejor aún un consejero cristiano. Necesitamos bastante, no solamente quedarnos con el conocimiento que recibimos, sino también ser autodidacta, ser autoinvestigador, ir más allá de aquello que nos enseñan que recibimos, para poder con la mayor eficacia, eficiencia y la mayor preparación poder ayudar a las personas que Dios enviará frente a ti, para que puedas ayudarlos, puedas auxiliarlos como un consejero. Muchas gracias.